Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, son las 9 ya con 3 minutos y estamos conectados con ustedes, como siempre, a través de su espacio de opinión y análisis. Acá en Madero FM también comentamos lo que pensamos acerca de las noticias y es el momento de Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, que en el día de hoy se encuentra en la República Oriental del Uruguay. Buenos días, don Percival. Hola, ¿cómo estás, Aldo? Gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti. También para las miles de personas que esperan esta hora para escucharnos, para saber qué vamos a analizar, qué temas son importantes discutir, discurrir, y por supuesto, claro, acá pasando una temporada que no es propiamente de vacaciones, sino que más bien de encontrarme con algunos colegas que han tenido la gentileza de invitarme a algunas reuniones, personas que conocemos mucho en el ambiente del poder del mundo, particularmente en América Latina. Y hoy día, acá en Montevideo, voy a tener un par de conversaciones de esa naturaleza. Sin perjuicio de contarte, Aldo, que por supuesto ayer estuve en un lugar muy bonito que es de acá de Uruguay, que se llama Punta del Este, que es un lugar, eso, así como el Viña del Mar de Chile. Muy bonito, muy interesante, muy atractivo, con mucho turista, particularmente brasileño, y muy interesante. Y bueno, por primera vez, yo no a pesar de haber estado siempre, muchas veces en el Atlántico, por primera vez ahí, digamos, me pude mojar con esa agua del Atlántico. Así que todo bien. En todo caso, bien recuperador, muy interesante lo que hemos vivido. Y a tus órdenes, Aldo, para empezar a conversar de algún tema que sea de interés o debiera ser de interés para nuestra ciudadanía. Por cierto, don Percival, porque en realidad cuando hablamos de desgranar el choclo o de cortar el paño, ciertamente los temas no faltan. En realidad los temas sobran. Y una de las cosas que nos están preocupando tiene que ver fundamentalmente ahora con este lobby que se ha vivido entre algunos ministros de Estado y el ex alcalde Pablo Salaquet. ¿Qué pasa con las influencias? ¿Qué pasa con las conversaciones? ¿Qué pasa con algunos acuerdos que se cocinan? Porque algunos han hablado que incluso iban a cocinar a la casa del lobista. ¿Qué ocurre ahí en ese caso, don Percival? A ver, mira, este es un tema de interés público sin duda, porque estas reuniones no se hacen para comentar el show del artista tal o el partido de fútbol cual. Estas son reuniones donde se transan o donde se establecen criterios de poder para saber hasta dónde se está disponible en la manera de la negociación y cuáles son las influencias que se pueden digamos, establecer para darle curso particularmente a proyectos de leyes que tienen miradas distintas. Ahora, Pablo Salaquet fue alcalde de Santiago, una muy buena mayoría, militante de la UDI, que la ha oficiado como el exministro Correa, por ejemplo, de lobista, en el sentido de que reúne personas para conversar de temas específicos y los reúne para saber si acaso pueden haber puntos de acuerdo. Cuando esas materias, primero que nada, son materias que a mi juicio hay que enfocarlas de una manera totalmente distinta. No es bueno que se junten autoridades ya en la casa de un personero, de un lobista, por muy alcalde o por conocido que sea, para hablar de temas de Estado. Ahora, siempre es bueno hablar de temas de Estado y el lugar debiera ser cualquier lugar. Pero cuando se buscan aspectos que busquen o que propenden a negociaciones, que entiendan para poder generar condiciones propicias para votación de uno u otro sector en función de una u otra ley, claramente es un asunto que debiera preocuparnos porque para eso está el Congreso, ¿ya? Para eso están más bien los espacios que el Estado, que la República tiene justamente para estas negociaciones. Ahora, cuando un lobista hace lo posible por hacer una reunión donde lleva a personas interesadas, en este caso, por ejemplo, fue en el caso, hay muchas, digamos, conversaciones que ha hecho este lobista, pero fue por ejemplo, la ley de pesca, ¿ya? Y asiste el ministro de Economía,
¿ya? Por ejemplo, asisten, no sé, un listado de autoridades, por ejemplo, donde está Álvaro Elizalde, que lo hizo cuando era senador, o recientemente la propia presidenta del Partido Socialista, o un diputado socialista allá de la zona, Santana, Vallenar. Es un tema que debiera ser más público y debiera tratarse de una manera distinta para saber cuál es la profundidad de esto. Porque hilando fino, no se puede descartar de que acá haya un pago a Salaquet para buscarse estas reuniones y saber qué es lo que se piensa, qué es lo que se cree, qué es lo que se establece como criterio de esa conversación, que son conversaciones de Estado. Ahora, obviamente, cuando hay condiciones o situaciones en disputa, las personas que tienen de alguna manera afectados sus intereses buscan por todos sus espacios, tal vez la palabra no es afectado, sino que tienen comprometidos sus intereses, porque son empresas, digamos, que están viendo qué es lo que va a ocurrir con esto o lo otro, qué pasa si la ley dice esto. Los espacios de discusión debieran ser, a mi juicio, centrados en el Congreso. Y cuando haya estos otros tipos de conversaciones, tenemos que saberlo nosotros los ciudadanos. Porque en el fondo, nosotros aquí, por lo menos en Razones de Estado, hacemos un seguimiento muy cercano a todas las leyes que están ocurridas en el Parlamento, particularmente en la Cámara de Diputados o en el Senado. Pero no aparecen, salvo que sean secretas, sean ocultas, sean reservadas, estas reuniones que tendríamos que saber dónde se hicieron, para qué se hicieron, quiénes se comprometieron y cuáles son y esto es importante, Aldo, cuáles son las consideraciones de fondo, las consideraciones económicas para asistir a esas reuniones. Ojo, aquí hay que ser responsables y uno no puede decir que los asistentes son pagados para esto, los que van desde el Congreso, los diputados, los senadores, los ministros, porque en definitiva el cuidado de la relación en cuanto a la transparencia que exige la democracia para estas cosas es importante, porque si se está velando por una ley que va a afectar intereses de miles de personas o de empresas, tiene claramente que vincularse con un hecho conocido y abierto de cara a la comunidad. Porque si nosotros les pagamos a los diputados y a los senadores, a los ministros, y les pagamos bien, no olvidemos que son uno de los mejores pagados del mundo nuestros parlamentarios, por eso que la exigencia es más mayor. Pero si aparte de que les pagamos para que legislen, y eso legislar significa en definitiva conversar, buscar y finalmente dirimir a través de votaciones, para eso está la democracia, no nos parece, por lo menos desde este punto de vista, desde acá, desde Razones de Estado, que sea bueno hacer estos en forma oculta. Y cuando digo oculta, también estoy diciendo que yo estoy, disponible a entender que muchas veces las conversaciones privadas en política ocurren, sin duda. O sea, el diputado, el senador, el ministro, muchas veces interesa por saber cuestiones que son vitales para incluso el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, no hay que confundir entre lo que es la propia información que requiere el que toma decisiones, porque mientras más información fidedigna, clara, transparente tenga un parlamentario a la hora de llegar, muchos de estos lo hacen en funciones que la forma en cómo se llega a esa información, cómo se influye en la decisión por la vía de lo extraparlamentario, en mi juicio es un error. Y yo creo que esto hay que solucionarlo luego, ya. Es decir, pueden tener reuniones, la ley del lobby ya no tiene que ver solamente con la influencia para que el ministro, para que el parlamentario, para que el ejecutivo, etcétera, lo tome en consideración, sino también tendríamos que verlo con el lobby que se hace a otro poder, que está mucho más callado, donde hay mucha influencia jurídica que tiene que ver con con el poder judicial. Ahí también hay lobby
ya para avanzar o para defender intereses, y ese, por ahí están los abogados particularmente, pero el lobby es una cosa, digamos, que se usa a cada rato. La política, en consecuencia, debe tener bordes para esto, y bordes que sean claros para que sea el propio parlamentario que después no diga que participó en una reunión, porque eso debiera ser una condición que establezca la democracia, el partido político que lo permite, pero en el fondo tampoco, por la otra parte, Aldo, distinguidos auditores, cuestionar que un parlamentario, un ministro, o sepa de una situación, no que signifique una necesaria influencia, solamente que tenga información respecto a eso, es un tema delicado. Yo eso lo viví en los albores de la democracia hace muchos años, cuando me tocó ser asesor en el Senado de la República. Y claramente yo era jefe de gabinete, se llama ahora. Antes era una cosa más importante, yo era secretario político, distinguido senador. Que siempre lo menciono con mucho orgullo porque he sido un gran mentor en el tema de la política. Él se llama Hugo Ortiz de Filippi, somos muy amigos, fue senador de Renovación Nacional en los años, en los inicios de la vuelta a la democracia. Nos tocaba participar mucho en reuniones y yo como secretario político tenía que establecer, algunas determinaciones para efectos de saber qué es lo que se iba a conversar, qué es lo que se iba a hablar y también tomar nota de las cosas que se decían para efectos de acuerdos. Eso se hacían, me acuerdo yo, en el Congreso, lo hacíamos en el Senado. En consecuencia, aquí hay, Aldo, distintos auditores, un tema que tenemos que mirar con más atención, ¿ya? Porque sería nefasto, ¿ya?, entender que por proyección solamente, no estoy diciendo que así ocurra, pero debiéramos también intuirlo o deducirlo, que por qué en estos cambios que son para efectos no podría estar, por ejemplo, asumido materias de narcotráfico. Y eso es un tema de crimen organizado, y eso es importante, porque cuando un parlamentario lo elegimos para que nos represente, cualquiera sea el signo y finalmente está haciendo negociaciones, a mi juicio, incompatibles para la propia seguridad del Estado, la seguridad de la República, la seguridad de la democracia, estamos claramente frente a un proceso muy delicado. Yo creo que si esto no se establecen los criterios hoy día para saber cuáles son los bordes, insisto, es un tema que nos puede arrastrar a saber si acaso un diputado, un senador, un ministro, con todo lo que esto signifique, que significa recibir recursos extras, asistir a estas reuniones. Y lo digo así, sin pelo en la lengua, porque esto podría ocurrir. Y eso, en consecuencia, es un tema que hay que dirimirlo rápido, porque no basta el mea culpa, no basta decir yo participé, que deben entender que es al revés. Cuando un lobista quiere hacer algo, se conseguirá las reuniones, pedirá sus esfuerzos, pero no puede ir a la casa del lobista a negociar o a conversar asuntos de Estado. Y eso yo lo considero de cuidado, porque el lugar para eso es el Congreso, o el lugar para eso es la transparencia. Es decir, usted me quiere decir algo, usted quiere influir en mí, dice un diputado, un senador, una diputada, etcétera, ¿con qué razón quiere influir? ¿Ya? ¿Y cuáles son sus argumentos? Otros lo hacen por la vía que no son únicos, no es el presidente, sino que son, por ejemplo, los sindicatos, son, por ejemplo, los gremios, los grupos de poder, que se alistan para situaciones de presión a esto, que también es una especie de lobby, lo hacen por la vía de la presión política, ¿ya? Por la vía de la insistencia, vía, yo diría, vía amenaza política. Entonces, claramente tenemos que darles espacio a nuestros parlamentarios, cualquiera sea el signo, que se informe para que legislen bien, pero también tienen que sacar cualquier duda de que estas reuniones signifiquen recursos adicionales de los ya cuantiosos que reciben por parte de todos nosotros los ciudadanos y los contribuyentes. No así, es un tema que digamos tiene muchos ribetes y tiene muchas condiciones, porque en el fondo aquí se trata de la información, no solamente la que aparece en los diarios, porque aquí no es que el parlamentario o el ministro o también la gente de las tantas esferas
metamos también acá a las personas de las Fuerzas Armadas, digamos del Ejército, de la Marina, de la Aviación. Ellos normalmente no tienen una forma de informarse por el diario. Ellos no lo compran en la esquina para saber qué pasó, o le llega una minuta de lo que, por ejemplo, se dijeron en los principales programas de televisión, cuáles fueron las informaciones. Ellos tienen que hacer una mirada y unos oídos a todo, porque eso se llama inteligencia. Absorber toda la información que hay, no solamente la información que aparece en los diarios, sino que toda la que es también parte de estas reuniones, de estos lobbies a los cuales estamos haciendo referencia. Es decir, las decisiones no se toman por la opinión del diario ni por lo que dijo el editor de la televisión o de la radio, o lo que señala en las redes sociales, porque hay redes sociales hechas para la influencia. Muchos de ustedes seguramente, distinguidos auditores, han escuchado hablar de los bots. Estos larga OTS, bots, ya que en el fondo tiene que ver con máquinas que producen información donde no hay personas atrás, sino que le influyen y le llegan a cada rato en los temas que a usted le interesa, porque de acuerdo a lo que usted escribe en el computador, de acuerdo o en el teléfono, o de acuerdo a sus propias opiniones, el sistema ya avisa cuáles son sus tendencias y le manda la información que a usted le interesa. Y eso es así hoy. Escandalizarse por eso, hoy a estas alturas, a mi juicio sería, digamos, raro, cuando sabemos que cuando uno quiere asumir desafíos de información, está todo en la digamos, en la web. Por eso esta búsqueda de información por parte de saber qué es lo que se quiere. En este caso, por ejemplo, había una asistencia que hizo el ministro Grau de Economía a juntarse con personas que eran de las empresas pesqueras y estaban legislando respecto a esa materia, para saber cuáles eran los alcances, querían saber, porque están afectados también varios intereses de personas que no solamente están preocupados de sus empresas, que también tienen que ser parte de los recursos de aquellas, sino que también te quiero que pasar eventualmente con una ley que afecte el rubro y eventualmente despidos de su propia de su propio personal, digamos. Eventualmente las leyes se hacen por una razón política, digamos, que busque, digamos, contener la actividad económica, que pasa muchas veces. Hay muchas actividades económicas que son contenidas, que son afectadas, incluso por el Estado. No nos olvidemos que el Estado es el peor pagador que hay de las empresas, particularmente de todo tipo. Paga cuando quiere, y muchos han quebrado por eso. Por eso de repente, se acerca el dueño de la empresa, de la pequeña empresa, quiere hablar con su diputado, con su senador, y le dice, mire, esto es lo que está pasando. Claro, y eso no puede verse como una influencia indebida. Y tampoco la persona tiene todo el tiempo ni los recursos para ir a sentarse a la Cámara de Diputados o al Senado a establecer cuáles son sus dudas, o son sus preocupaciones, sus aprehensiones. Por eso que, distinguidos auditores y televidentes, este tema de las reuniones que se hacen aparte del Congreso son reuniones que son, a mi juicio, legítimas, pero que tienen que tener un marco de regulación a objeto que, independiente que no se hayan hecho en el Congreso, tenemos que saber de qué se habló, cuándo se habló, cuál fue el tópico de la reunión, y también, sobre todo, saber cuánto duró eso. ¿Ya? Y eso es importante, porque en el fondo genera una condición en que nosotros los ciudadanos estamos, avisados de que eso ocurrió, y sobre todo para los que nos dedicamos como razones de Estado, a los análisis de Estado, muchas veces eso tiene mucha claridad, así como estábamos preocupados porque el presidente Boric la semana pasada un día no llegó a la moneda a trabajar. No llegó. Y eso ha ocurrido muy pocas veces en los tiempos democráticos. Tenemos que saber por qué no llegó a trabajar a la hora. O muchas veces nos preguntamos por qué se va antes de que termine la jornada laboral de su puesto de trabajo a otra parte. Entonces, esas cosas preocupan. ¿Qué está pasando? ¿Tuvo algún problema médico? ¿Alguna influencia negativa? ¿Por qué no? Entonces son cuestiones que uno dice, ver, cuando uno le paga, ¿ya?, a sus autoridades para que trabajen, es para eso, y justamente para que trabajen, y para que trabajen bien, y además que les paga extraordinariamente bien. En Chile los puestos públicos de alta jerarquía son muy bien pagados,
De hecho, son los mejores pagados de América Latina. Entonces las personas que llegan a esos puestos son personas que tienen que ser muy trabajólicas, que demuestren lo que están pagando, porque muchas veces, claro, ganan recursos suficientes, muy buenos recursos, millones de millones de pesos en sueldos, y no se reproduce el valor de que se les paga por el tiempo que trabajan, o para qué trabajan, o cuáles son las consecuencias de lo que trabajan. Si no, preguntémosle ya al jefe del SLEP de allá de Atacama, a propósito del conflicto que hubo con los 30.000 estudiantes que no dieron clases, y mientras todo eso se les seguía pagando su extraordinario sueldo a él y a los profesores que estaban en paro. Estas cosas, Aldo, distinguidos auditores, tienen muchas ramificaciones. Cuando uno habla de la transparencia en el poder político, eso es un tema que es muy necesario tener, pero no todo en política es transparente. Hay cosas en política que son privadas, que son ocultas y que son secretas. Es decir, el partido republicano o el partido comunista no está obligado a decirnos qué se trató en sus sesiones internas. Y eso que también corre para todos los partidos, estoy poniendo solamente dos ejemplos, porque eso es de ellos. Es más, el Congreso, Chile, tiene sesiones secretas, es decir, donde lo que se va a hablar puede tener incidencia pública muy notoria y dañina, que se habla en secreto, y eso está por ley. Y después se podrá saber, se hacen los archivos, pero hay momentos en que eso se hace, tienen sesiones secretas para el gráfico, y ahí no informa a nadie porque no sabemos, ya, salvo que el parlamentario, como ocurrió en algunas oportunidades, dice ya qué ocurrió, de que fue la reunión, persona muy escueta. Y sobre todo que hoy día hay un sistema que es muy claro, Aldo, que a propósito de esto mismo, cuando llega un político, cuando llega un empresario, cuando llega una persona de influencia y llega con su celular, a propósito de los audios, se les pide todos sus celulares ahí, por favor, afuera de la oficina donde vamos a conversar. Porque todos tienen desconfianza de quién le están grabando a quién. Hoy día hay dispositivos que caben en el botón de una camisa, que pueden grabar con total fidelidad lo que usted está hablando. Y eso puede ser usado en su contra en cualquier minuto, a lo mejor no para acusarlo constitucionalmente, sino que para causarle desprestigio. Y en política, causarle desprestigio al adversario, mire lo que estoy diciendo, muchas veces es parte de la acción política. En consecuencia, esta forma en que se están dando estas reuniones a mí me preocupa. Y esto no es de ahora, digamos también, es de mucho tiempo. Pero que salga la propia ministra, la propia, ahora es presidente del Partido Socialista, o el diputado Santana, o el hoy, ministro Elizalde, cuando era senador, que había participado en estas reuniones, a mí me parece que también nosotros, Aldo, y ahí es donde a nosotros nos cae claramente la teja de la causalidad y del error, que muchas veces nosotros, los medios de comunicación, hacemos poca investigación periodística o política de las cosas, porque esto nos enteramos cuando lo dicen ellos, cuando ellos lo establecen como un criterio para generar que sí son importantes porque estuvieron en la reunión. El punto está en que esto requiere con urgencia que se aborden con mucho cuidado, porque por ejemplo, ¿qué podría estar haciendo la ministra Jara, diputada del Partido Comunista, ministra del Partido Comunista, en una reunión de un lobby, no público? ¿Cuáles son los intereses que hay ahí? ¿Cuáles son las preocupaciones que hay ahí? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le preguntaron? ¿Y por qué debían decir en un dossier chiquitito, resumen, de qué cosas se trataron? Entonces, cuando dice, por ejemplo, que, dice la propia ministra, la presidenta del Partido Socialista, que a principios de septiembre pasado, de septiembre recién ocurrido, antes del plebiscito, dice que aceptó una reunión de Pablo Salaquet, en su calidad de presidente del Partido Socialista, a una conversación acerca del proceso constituyente y la coyuntura política. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia de Salaquet? ¿Quién le paga a Salaquet para que haga
esto? ¿Será que vive de eso o lo hace de buena onda? Entonces, yo creo que ahí están involucrados muchos, ¿ya? La ministra de Interior, Karina Doá, de las Relaciones Exteriores, Alberto Blanc-Claver, también está Nicolás Grau, que lo señalaba, el de Medio Ambiente, Marisa Roja, el de Trabajo, Yared Jara, como se llama, y de Agricultura, Esteban Valenzuela, han participado en reuniones de esa naturaleza. No es malo, pero que se diga cuál fue el objetivo de esa reunión, pues. Porque nosotros podríamos hacer así como las vírgenes necias, creyendo que todo se trata en el Congreso, que todo está ahí, cuando no es verdad que está ahí. O digamos que una parte está ahí. Tal vez la influencia está más desde afuera que desde adentro. Veamos qué es lo que pasa, Aldo, es un tema de interés. Yo quiero hacerle un solemne llamado acá a las autoridades públicas, partiendo por el presidente Boris, que corrija esto rápido. Porque la casa de brujas, que la desconfianza en la fe pública es tan grande hoy día en Chile, que cosas como esta le afectan aún más. Y yo creo que hay preocupaciones gigantescas. ¿Ya? Yo creo que ahí es donde tenemos un tema. Me gustaría, tal vez que este asunto de lobby no fuera para ver intereses de digamos, políticos o digamos, o comerciales, sino que tuviera, por ejemplo, esto es para seguridad pública. Un 67% creen que el gobierno ha hecho poco o nada respecto de combatir la delincuencia. Ese sería el tema del lobby, ¿no es cierto? A mi juicio, claro. Y sobre todo, Aldo, porque hay muchas cosas que señalan que tenemos que estar muy atentos nosotros los auditores, con ustedes distinguidos auditores, y por supuesto que por ustedes también es esto, que hay otras circunstancias que dicen, por ejemplo, le voy a comentar para cerrar el caso, Aldo. Bueno, que Boris está en un 30% de aprobación, que tiene un 64% de desaprobación. Ahora, la última encuesta que fue esta fresquita, de hace algunas horas atrás, ya después de lo que ocurrió el 7 de diciembre, se hace justamente un mes del plebiscito de salida que perdieron las derechas y ganaron las izquierdas. Así también dice que, por ejemplo, en el mismo caso, les leo acá el dato que dice que, lo que le decía, que las personas mejor evaluadas sigue siendo los bomberos con un 98%, la PDI con un 84%, Carabineros 81%, ojo con lo que está pasando con Yáñez, que va a ser, ojo con lo que está pasando con Yáñez y la fiscal Chong. Y la fiscal Chong. Y sobre todo porque hace un caso también muy claro, Carabineros con 85%, y sobre todo porque hay el último lugar de la hora de nuevo lo ocupa el Congreso. Entonces, aquí hay que establecer criterios para saber cómo están moviéndose estas aguas. Bueno, y acá, Aldo, hacemos lo posible, ¿ya? Porque estas aguas movedizas de la política lleguen con cierta claridad a los distinguidos auditores y televidentes de nuestro programa Razones de Estado, la situación que hacemos con cariño y con disciplina y también con bastante esfuerzo para poder investigar estas cosas o saberlas para contárselas a ustedes. ¿Cómo estamos en los tiempos, colega? Estamos muy bien, don Percival, ya son las 9 de la mañana con 31 minutos y junto con dejar algunos temas servidos para otras razones de Estado, como lo es el caso de la reforma previsional, que en realidad se viene otro combate, otra guerra de guerrillas política. Empezamos ya a despedir esta edición de Razones de Estado. Así es que de acá, desde Montevideo, Uruguay, estos audios para ustedes. Mañana está Mario Maduro también desde acá, desde esta República Oriental del Uruguay para ustedes, y ya el día jueves estaremos con ustedes en Copiapó para todos los efectos, pero el día miércoles esto lo vamos a hacer desde Santiago, fecha en que voy a estar ya ahí para poder conversar con ustedes de vuelta de mi viaje por Buenos Aires y Montevideo. Así que muchas gracias, Aldo, y nos encontramos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Percival. Muy buenos días. Adiós. Ahí teníamos entonces el contacto con el doctor en comunicaciones y cientista político Percival Madero. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Esto fue Razones de Estado. Sigue la sintonía de la Fuerza del Norte. Hacemos una breve pausa y en breves minutos volvemos en A Primera Hora. La Fuerza del Norte, en Tautal y Paposo 97.5.
Madero FM